Dios les bendiga en esta mañana, sea cada uno de ustedes bienvenidos a un devocional más. Le damos la gloria a Dios, le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Recuerde que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y en esta mañana podemos venir delante de su presencia para nosotros poder tomar de esa misericordia y que esa misericordia pueda ayudarnos, pueda producir algo nuevo en nuestras vidas. El día de hoy es viernes a 21 de marzo del 2025 y le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Vamos a estar leyendo Hebreos 4:12, alabamos el nombre de Jesús y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar para poder entrar a meditar en su palabra. Padre amado, en esta mañana le damos gracias por su amor y por su misericordia. Nos presentamos delante de usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor, dándole gracias, Padre amado, porque usted nos permite respirar, usted nos permite tener vida, Señor, para poder venir y meditar en sus palabras. Yo le pido que usted nos hable, que usted nos enseñe, que usted nos ministre, Señor, a través de su bendita palabra. Sea usted revelándola a nuestros corazones, Señor, a nuestras vidas. Espíritu Santo, guíenos en este día. Espíritu Santo, sea usted enseñándonos, sea usted ministrándonos, pues queremos solamente vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Queremos vivir una vida que le agrade, que le bendiga, que le exalte solamente a usted, Padre amado. Espíritu de Dios, sea usted llenándonos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a meditar en esta palabra que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí es donde tenemos que hacer un alto y tenemos que meditar en lo que tiene que ver con viva y eficaz. La palabra de Dios no es una palabra muerta, sino es una palabra que tiene vida. Una palabra en la que usted y yo podemos confiar, podemos descansar, podemos acercarnos confiadamente y poder meditar en estas palabras que tienen poder, porque son palabras vivas, alabamos el nombre de Jesús. Entonces, esto significa que la palabra de Dios no es simplemente un texto antiguo, sino que es activa y poderosa. La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad, alabamos el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene la capacidad de producir cambios y efectos en la vida de las personas. Y es que como es una palabra viva, esta palabra tiene el poder de producir cambios y efectos nuevos en la vida de la persona. Cuando la palabra de Dios obra, produce cambios y hay nuevos resultados en la vida de la persona. La persona ya no es la misma, no puede seguir siendo la misma persona porque ha sido expuesta a la palabra de Dios. Esta palabra que tiene poder y que tiene autoridad, alabamos el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿es viva? Esta palabra de viva implica que está en constante actividad. La palabra de Dios siempre está produciendo, siempre está obrando. Cuando usted y yo venimos y meditamos en ella, por consiguiente la palabra de Dios va a obrar y va a empezar a hacer algo en nuestras vidas, va a producir un cambio, porque cuando usted y yo meditamos en ella, como es una palabra viva, tiene que hacer algo, tiene que producir algo en nuestra vida. Alabamos el nombre de Jesús. La palabra de Dios está siempre activa y eficaz significa que cumple su propósito. Cuando usted y yo venimos, meditamos en las palabras de Dios, entonces ella produce algo en nuestras vidas y cumple el propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae un cambio, trae un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en cómo nos comportamos,
Por eso es importante que usted y yo podamos meditar en las palabras de Dios cada mañana. Alabamos el nombre de Jesucristo. Que sea lo primero que usted y yo podamos meditar en las palabras de nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Pero aparte de ser viva y eficaz, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Esta metáfora ilustra la capacidad de la palabra de Dios para penetrar profundamente en el ser humano, ¿verdad? La palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo del corazón, de las emociones, de los sentimientos, donde nadie más nos conoce, pero la palabra de Dios puede penetrar hasta lo más profundo. Una espada de dos filos es extremadamente afilada y puede cortar con precisión. De manera similar, la palabra de Dios puede revelar nuestras verdaderas motivaciones y pensamientos. Y es que cuando usted y yo tenemos pensamientos o hay motivaciones en nuestro corazón que son incorrectas, la palabra de Dios puede llegar y penetrar y hacernos saber: eso que estás pensando, eso por lo que estás siendo motivado es incorrecto, porque la palabra de Dios tiene el poder para ayudarnos. La palabra de Dios, recuerde lo que veíamos al principio, es que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. La palabra de Dios tiene poder y es viva y eficaz. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces, esta palabra puede penetrar y revelar nuestras verdaderas motivaciones y pensamientos. Por eso es importante que usted y yo meditemos en las palabras de Dios cada día, porque mire, ella es la que puede hacernos ver cuando estamos equivocados, pero también la palabra trae ánimo, trae aliento, trae sabiduría, trae tantas cosas en las que usted y yo podemos descansar. Alabamos el nombre de Jesús, porque esta palabra es viva y es eficaz. Y dice: más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta frase describe la profundidad con la que la palabra de Dios puede llegar. La palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo del ser humano. Alabamos el nombre de Jesús. Alma y espíritu se refieren a las dimensiones internas de una persona, ¿verdad? Hasta lo más profundo, lo que decíamos, ahí donde nadie conoce, donde nadie puede llegar, donde nadie puede saber. La palabra de Dios tiene el poder para llegar hasta lo más profundo de cada vida y de cada corazón. Entonces, alma y espíritu se refieren a las dimensiones internas de una persona, hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Coyunturas y tuétanos representan las partes más profundas y ocultas del cuerpo, ¿verdad? Ahí donde no se puede ver, adentro de los huesos, donde un ser humano no puede ver, pero la palabra de Dios puede producir cambios. La palabra de Dios puede producir sanidades. La palabra de Dios transforma los corazones, las emociones, los sentimientos, y la palabra de Dios trae un cambio por completo y la empieza a obrar internamente y después se exterioriza hacia afuera. Por eso es que nosotros podemos ver: oh, esa persona ha cambiado, esa persona es diferente, esa persona ya no se comporta como se comportaba antes, porque la palabra de Dios produjo un cambio verdadero que empieza por dentro y se puede ver por lo que es afuera, por el exterior, por el caminar, por el comportar. Alabamos el nombre de Jesús. Por eso en esta mañana usted y yo tenemos que meditar si nuestra vida ha sido cambiada, y usted y yo podemos ver: bueno, no soy la misma persona. Quiere decir que la palabra de Dios ha estado obrando, que usted y yo hemos tenido el cuidado de venir, de meditar, de espejearnos en la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha producido un cambio. Por eso es importante que meditemos cada mañana en estas benditas palabras,
que recuerde, dice la Biblia, que tienen vida. Alabamos el nombre de Jesús. En resumen, la palabra de Dios puede exponer incluso los aspectos más íntimos de nuestro ser, ¿verdad? Esta palabra tiene el poder para llegar hasta lo más íntimo y lo más profundo de nuestro ser. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la palabra de Dios puede revelar nuestras verdaderas motivaciones y deseos. No podemos ocultar nuestros pensamientos e intenciones a Dios, ya que su palabra tiene la capacidad de exponerlos. En realidad, hermanos, cuando usted y yo venimos y meditamos en las palabras de Dios, esta palabra tiene el poder para exponernos ante Dios y a poder revelarnos y hacernos saber cuando estamos correctos o cuando estamos incorrectos. Porque recuerde que la palabra de Dios tiene vida. Y esta palabra es eficaz, alabamos el nombre de Jesús. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es importante que usted y yo nos espejemos cada mañana en la palabra de Dios. Y que esta palabra pueda alumbrar nuestro camino, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y así usted y yo podamos meditar, alabamos el nombre de Jesús. Hebreos 4:12 nos recuerda el poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos. Por eso si usted se ha encontrado en desánimo y usted dice, no cambio, es que no cambio. Lo que ha pasado es que no hemos sido diligentes al estudiar la palabra de Dios, al meditar en las palabras de Dios. Mire, para poder acceder a lo que es la palabra de Dios viva y eficaz, no se requiere tanto. ¿Sabe lo único que se requiere? Un corazón dispuesto. Un corazón que le diga a Dios, Señor, aquí estoy, enséñame. Yo necesito de ti. Y cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios con ese corazón contrito y humillado, reconociendo que lo necesitamos a Él, la palabra de Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y yo le decía, la palabra de Dios tiene el poder para ayudarnos en cualquier situación, en cualquier adversidad. Unos días atrás yo le decía, Señor, háblame, dime algo, por favor, yo te necesito. Y sabe, me hablaba, alabamos el nombre de Jesús, y me hacía saber mi condición y me decía, esto es correcto, esto es incorrecto. Y Él lo hacía a través de la palabra de Dios. Es importante que usted y yo perseveremos, que usted y yo busquemos las palabras de nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos invita a acercarnos, ¿verdad? La Biblia nos invita a acercarnos con humildad, permitiendo que nos examine y nos transforme. Esto es lo que hace la humildad. Cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios, ella nos examina y ella nos transforma, porque recuerde que ella tiene el poder. Alabamos el nombre de Jesús. También nos recuerda que Dios conoce nuestros corazones y que debemos ser sinceros con Él. En conclusión, Hebreos 4:12 es un recordatorio que la palabra de Dios la palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? Es poderosa, que puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser y revelar nuestras verdaderas intenciones. Por eso es que usted y yo tenemos que venir a las palabras de nuestro Dios cada mañana. Así es que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a pedirle que Él nos examine a través de ella. Porque recuerde que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando usted y yo venimos a la palabra de Dios y podemos venir con humildad, con sencillez, reconociendo que necesitamos de la palabra, esta palabra nos empieza a limpiar, nos empieza a purificar, empieza a producir un cambio
en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre amado, en esta mañana yo le doy gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre amado, por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, Padre amado, por hablarnos, por ministrarnos, por enseñarnos, por producir un cambio en nuestras vidas, Señor. Yo le pido que a través de esta palabra usted nos hable y nos ministre. Que usted bendiga cada vida y cada corazón que está viendo este video. Sea usted hablándoles, sea usted ministrándoles a través de su bendita palabra. Yo le doy gracias, guíenos en esta mañana, Señor, y ayúdenos a vivir para usted, a honrarle a usted en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra. Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Alabamos el nombre de Jesucristo.